Británica anuncia que un programa de televisión, Fiesta de Telecinco, había cometido una grave injuria y calumnia, asegurando que Kate Middleton había estado sedada e intubada durante un tiempo. Esa información, aunque no es del programa directamente, pero es una colaboradora que está en el programa, por lo tanto el responsable último es el programa, de esta información se ha hecho eco tanto en la prensa inglesa como en la prensa americana y en todos, si miráis en Google, aparecerá Kate Middleton Fiesta y prensa extranjera aparece inglesa y americana. Curiosamente, hace unos días hablábamos que, claro, que Casa Real, por una parte, lo tienen complicado. Casa Real, hablo de la española, porque de todo lo que se dice, nunca se desmiente, nunca se emite un comunicado afirmando que la información que da determinado medio o determinado periodista no es una información veraz, es decir, que es una información falsa. Y nos preguntamos hace 3 horas, desde que estábamos preparando el programa, un miembro de la Casa Real o de la Casa del Rey. Vamos a centrarnos solamente en la Casa del Rey y diferencio Casa del Rey y Casa Real. Casa del Rey, Casa Real es los reyes de España, los reyes eméritos y la infanta de honor y la infanta Sofía, es decir, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. De esta Casa del Rey, ¿alguno de los miembros podría demandar? Poder demandar, pueden demandar. Lo que pasa es que, a ver, vamos a ir por partes. Primero, tú dices, nunca en la Casa Real se realizan comunicados ni desmentidos. Es que realmente se podrían hacer, pero sería también abrir una puerta un poco difícil porque tendrían que dar, una vez que se abre esa puerta, ya no la puedes cerrar, No. porque ya las consecuencias son que ya cualquier persona puede decir cualquier cosa que le pueda venir en gana y eso significa que ya la Casa Real se ve en la obligación No. de desmentirla. Porque además, si no desmientes, al haber creado el precedente de haber desmentido una, al final termina el de quien calla otorga. Es decir, si no se desmiente, van a dar por hecho No. que, de que la información es cierta. De, de hecho, salvo error mío, yo me acuerdo cuando era pequeño que se decía, ¿lo ha confirmado Zarzuela? Entonces, había un momento, no sé si era en la época en la que el príncipe Felipe, por aquel momento, empezaba a tener relaciones con Eva Sanum. Y yo me acuerdo ese tema recurrente de, ¿pero ha sido ya confirmado por Zarzuela? Entonces, es un poco lo que tú vienes a decir ahora. Si no lo había confirmado Zarzuela, o sea, todo el mundo estaba pendiente de eso para, si no se daba ese paso, era lo contrario. Exacto. Entonces tenías que estar constantemente confirmando, desmintiendo para dar veracidad o no. Y evidentemente estoy de acuerdo que es muy difícil entrar en esas cuestiones. Puede ser más fácil en cuestiones, pues en temas de Estado que afecten a la corona, que afecten a la salud de determinadas personas, de la Casa Real, pero ya en cuestiones del corazón, creo que sería mucho más difícil. Ojo, que esto no tiene nada que ver. Una cosa es el que puedan entrar a desmentir, a emitir comunicados, a reconocer determinados extremos, a que puedan ejercitar las acciones que en derecho les puedan corresponder, indudablemente. Es una cosa completamente distinta. Sí, lo pueden hacer, pero realmente tampoco, al final tendrían que estar todo el día en los juzgados y demandando y sobre todo exponiéndose, porque realmente en un juzgado tú cuando entras y tienes que hacer un desmentido, al final, para que esa información, como hemos hablado muchas veces en este programa, al final pues tienes que demostrar que lo que se está diciendo es incierto, con lo cual también es una exposición pública. Y obviamente es algo que no es deseable ni en la nuestra ni en ninguna otra Casa Real. De todas formas, y conforme a lo que tú estabas diciendo, en cualquier programa de televisión tienen que tener cualquier cadena de televisión ese código de ético del cual siempre hemos hablado y una ética propia del propio periodista, que hay determinados temas que hay que tratar con extrema delicadeza y
total veracidad. Es decir, tú no te puedes saltar a la torera cualquier comprobación, y un tema tan delicado como es la salud, y además en la forma en la que se ha dicho, porque realmente además lo que se dijo, según tú comentas, era que incluso había llegado a estar sedada Kate Middleton. Es una información, bueno, en este caso no es información, es una desinformación, y demasiado delicada como para soltarla alegremente en un programa de televisión con un alcance público. Ojo, es que aquí hay dos cosas importantes. Yo no sé si es cierto o no es cierto porque no tengo ni la menor idea, y probablemente Kate Middleton y su círculo cercano sean los únicos que puedan conocer eso. Pero si no es cierto, se está desinformando y faltando a la verdad sobre un extremo que es relevante. Pero de ser cierto, andándose en una cuestión de salud tan delicada, se podría plantear la vulneración del derecho a la intimidad, Por supuesto. porque precisamente la vulneración del derecho a la intimidad es contar algo de la esfera íntima, incluso siendo verdad, bueno, incluso no. Pero los Lo miembros normal de es la que sea casa, verdad, por eso vulnera el derecho a la una intimidad. pregunta al aire, al cielo. ¿Los miembros de la Casa del Rey, o la Casa Real, perdón, tienen intimidad? Sí, yo entiendo que sí. ¿Y por qué? Esto es una pregunta torticera. ¿Y por Todo el qué, mundo y tiene por qué, derecho, vamos a y ver. por qué las infantas pueden salir en medios de comunicación y el hijo de un famoso no? Mm, Es que no tiene nada que Es que ver. son, una Una cosa que cosa ver. es la vertiente pública. El hijo del famoso no es famoso, ¿Y es el hijo hijo del del rey sí? famoso. El hijo del rey es que no es solamente hijo del rey, es infante de España, pero y que tiene una proyección pública. Es decir, una cosa es la esfera íntima, familiar e íntima, que cualquier persona tiene, y que por supuesto cualquier miembro, independientemente de que sea de la Casa Real o no, tiene en cuanto a esa intimidad personal. Y otra cosa es que tenga una proyección pública como personaje público, y en este caso porque tiene unas obligaciones de carácter público. ¿Vale? Es Entonces decir, creo que no es tanto el heredero directo como el heredero segundo. Es decir, estoy hablando de la vamos a ver, infanta, la de la princesa de Casa. Asturias o la infanta Sofía. Claro, pero es que la Casa Real, los miembros de la Casa Real, todos tienen unas obligaciones de carácter público. Cada uno tendrá su parcela o sus distintos actos a los cuales ha de acudir en su cualidad y calidad de miembro de la Casa Real. Entonces, no solamente la heredera al trono, la princesa, tiene sus obligaciones. Ahora mismo no sé si la infanta Sofía tiene obligaciones o no, pero si no las tiene ahora, me imagino que las tendrá. Em, Ahora, probablemente en un futuro, cuando ya pase, en vez de ser en línea directa, ya la infanta, la princesa Leonor ya tenga sus propios hijos y ya sea en línea directa descender, probablemente no tenga esas obligaciones, pero yo creo incluso que ya, por ejemplo, la infanta Cristina creo que ya no es miembro de la Casa Real, pero la infanta Elena creo que sí. Y no sé No, si son los dos. Son las dos. no estoy segura, pero entiendo que deben tener, siempre y cuando tengan presupuestos, a ellas les pague con los presupuestos generales del Estado, ellos tendrán Pero obligaciones públicas. con independencia que tenga Que no sé obligaciones, si las tiene la infanta, pero la Elena. con Sofía independencia la que tengan tendrá. obligaciones públicas o no, evidentemente ellos participan por propia voluntad en actos públicos, Sí. todos los miembros, entonces se están exponiendo públicamente, y se puede hablar de ellos, no hay ningún problema, pero otra cosa es que con independencia de que tengan esa relevancia pública, ellos tienen su derecho al honor, su derecho a la intimidad, y tendrán que protegerse como cualquier persona. De hecho, hace poco examinando el Código Penal, eh, hay artículos que regulan precisamente los delitos de injurias y calumnias contra los miembros de A la ver, corona, con lo un cual caso. ellos tienen perfectamente sus derechos definidos, y el hecho de que se pueda hablar de alguien por ser una persona pública no significa que tengas que invadir aspectos de su vida privada e íntima, mucho menos
cuestiones tan delicadas como puede ser la salud, como es el caso de Kate Middleton. Cosa distinta es que, y aquí es donde entramos un poco con la disonancia, ¿no?, de lo que aquí ha ocurrido, es que Casa Real quiere hablar de la salud o de una enfermedad de uno de sus miembros, Que tiene trascendencia pública también. que tiene trascendencia, pero en ese caso, evidentemente, es Casa Real el que está exponiendo una determinada cuestión públicamente. Entonces, tiene mucho menos control, entre comillas, entiéndaseme, de ese tema, de la forma en que se puede abordar ese tema, sin desvelar, evidentemente, detalles íntimos que puedan ir aparejados a la misma, pero no tiene absolutamente nada que ver con el tratamiento que se le puede dar a la actitud reservada que parece ser que ha tenido Kate Middleton respecto de determinadas circunstancias extremas o muy delicadas de ser ciertas que se han contado. Vamos a suponer, en el supuesto, como hacían cuando nos examinábamos, que mañana por la mañana te llama a ti Camila Parker Bowles y te dice que Que será es- Camila Parker Bowles toda la vida, que aunque se haya divorciado del sí, señor será- Parker o Bowles. sea, Camila. Y entonces te dice, David, mira, yo quiero que todo el tema de Kate Middleton lo lleves tú. ¿Cómo actuaría legalmente? Vamos a suponer que el derecho en Inglaterra es el mismo derecho que aquí en España. No vamos a hacer las diferencias porque no lo controlamos. ¿Cómo actuarías en el caso de Kate Middleton como abogado para llevar el tema de se ha informado en un medio de comunicación que ha estado sedada? Y ya vengo a decir que ya no voy a entrar ni siquiera en si es cierto o no es cierto. Estoy hablando de un tema de salud. ¿Cómo lo llevarías tú? ¿Cómo se trataría en los juzgados aquí en España? Si fuese, yo qué sé, imagínate que... ¿Quién has dicho que me iba a llamar? Camila. Porque el marido no puede porque tiene un cáncer de próstata. Vale. Y entonces está ahora mismo con médicos. Entonces, el rey Carlos le delega a su mujer que llame a David Esteban, que está en Madrid, porque quiere que lleve el caso de Kate Middleton aquí en España. Bueno, pues la primera reflexión que yo le haría es la razón de oportunidad, que es lo que estábamos comentando anteriormente, la razón de oportunidad de poder ejercitar una acción para preservar su derecho al honor o la intimidad. Es decir, yo me he encontrado en el ejercicio de la profesión en algunas ocasiones en las que ante una determinada noticia, la posibilidad de que alguien pueda rectificar en un medio de comunicación es incluso desechada por la persona a la que se refería la noticia porque no quería volver a aparecer en los medios de comunicación. Entonces, cuando a alguien se le vulnera su derecho a la intimidad o su derecho al honor, hay una frase de Almudena que yo siempre traigo a colación porque me parece tremendamente acertada, que es que las noticias de hoy envuelven los bocadillos de mañana. Qué bonita es la cumpleaños mañana. No es Mañana, mía. mañana lo A mí dice, me la ha dicho Almudena y yo se la A ver, atribuyo a repetirla, Almudena. por favor. No me- ¿Cómo se llama? Es que eso Las también... noticias de hoy Las noticias. envuelven los bocadillos de mañana. Ya no se envuelven en Es papel de una periódico, cosa, pero una cosa, es decir, eso sirve para yo soy muchos campos, ¿eh? ya mayor. Eso se puede utilizar incluso un domingo por la noche. No cabe duda. Entonces, el hecho de que, No me das. el hecho de que vulneren los derechos de una persona concreta, pues a veces el temporal escampa rápido y lo primero que tiene que pensar esa persona es que el hecho de ejercitar una acción con la repercusión pública que puede tener puede dar lugar a que la difusión de esas cuestiones pues se extienda. Entonces es un primer valor o cuestión a tener en consideración para plantearte ejercitar una demanda. Y otra cuestión que habría que dirimir es si lo que se ha dicho es cierto o no, no porque no tenga amparo jurídico, sino porque la defensa puede ser distinta. No la defensa, la protección de los derechos puede ser distinta. Evidentemente, si es cierto, habrá que determinar la posible vulneración de un derecho a la intimidad. Y si no es cierto, pues habrá que determinar una mala práctica periodística que relata una cuestión que lo que hace en vez de informar es desinformar con la repercusión que eso puede tener. Imagínate que personas allegadas a Kate Middleton no... Si es falso,
puede generar preocupación en determinados grupos, puede dar lugar a que se hable y se cuestione de su salud, y eso nos puede llevar a conducir a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, y evidentemente no es plato de buen gusto. Entonces, todos esos mimbres es en los que hay que tener en cuenta para poder, uno, decidir si para ella lo más aconsejable es ejercitar una acción con la repercusión que puede tener, y dos, en función de si es cierto o no, y más extremos, cómo se ha podido, de ser cierto, filtrar esa noticia. Si no es cierto, qué mecanismos ha habido de control para determinar la veracidad por parte del periodista que informa. Pues evidentemente eso influye en la estrategia. Eso es extrapolable a lo que ocurre aquí, que Mari Carmen Iglesias nos ponía un mensaje diciendo que si en la monarquía, la Casa Real Española pusiera demandas con todas las barbaridades que se han dicho, pues que al final otro gallo cantaría. Pero es exactamente lo mismo que has dicho tú, que al final hay que, bueno, sobre todo determinar si, a pesar de todas las barbaridades que se puedan llegar a decir, es beneficioso el interponer una demanda, o dar la callada por respuesta muchas veces puede ser la mejor estrategia. Porque, de hecho, y en el caso de la familia real inglesa, eh, aunque ya está muy olvidado, el príncipe Harry, o expríncipe, ya no sé si es de la Que Casa vamos a Real, ver, vamos a ver, renunciaron. Harry y su novia, la americana, la actriz americana, son Casa Real en función de lo que les interesa. Quiero decir, si se van a la televisión americana a contar que ellos son felices y muy felices, no son Casa Real. Ahora, cuando van a ver a la abuelita al entierro y se llevan algún sobre o se llevan un tupper de comida, es Casa Real. Quiero decir, estos, la americana, la actriz americana y él, es decir, no voy a responsabilizar a ella porque no me gusta esa figura de la responsable es ella, el responsable es él. Es Sí, decir, quieren la renuncia para lo que les interesa. A lo que no les interesa no se renuncia. Es decir, seguimos siendo, vamos a la televisión americana porque somos los hijos, el nieto y el hijo del rey de Inglaterra. uh-huh. Es decir, pero después ya lo demás no nos interesa. Entonces ya somos modernos del cine americano y nos vamos solamente con los progresistas del cine americano. Eso es mi análisis de esta pareja que cada día tiene menos adeptos y cada día tiene muchos más. Su hermano y qué miedo. Sí, que son, por lo menos en cuanto a prudencia, y a mí es que me parece, a mí en su momento ya me pareció muy terrible, porque me parece muy terrible pues lo que hicieron, porque independientemente de los problemas que tú puedas llegar a tener o no tener con tu familia, lo que ellos han hecho es poner en la palestra, eh, y al final despellejar a una familia real que no se puede defender, porque realmente no se puede defender contra esos ataques, porque al final era lo que estábamos diciendo, tendrías que estar en los tribunales, sería un escándalo terrible, y sería para la monarquía inglesa terrorífico, con lo cual ellos juegan a caballo ganador sabiendo que la monarquía, o sea, la Casa Real inglesa iba a callarse con todo aquello que Y dijeran. sobre todo porque la comunicación funciona así, es decir, imaginaros ante unas determinadas manifestaciones, bueno, ha habido entrevistas por parte de la pareja de Harry, que no sé cómo se llama, no me acuerdo. Si evidentemente a ese tipo de entrevistas aparecen reacciones por parte de la Casa Real Británica, lo que va a generar es la posibilidad de una nueva entrevista para contestar. Entonces, entras en un círculo vicioso donde Exacto. realmente, como decíamos antes, tienes que valorar qué es lo que más te compensa y lo que más te interesa.